Bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de lo Inexplicable. Hoy vamos a hablar de un tema que generación tras generación ha despertado curiosidad, fascinación, miedo y miles de preguntas sin respuesta. Los avistamientos ovni en Argentina. Nuestro país no solo tiene paisajes únicos y cielos abiertos, también guarda algunos de los casos más recordados de Latinoamérica en torno a objetos voladores no identificados. Historias de luces imposibles, de encuentros que marcaron para siempre a los testigos y de misterios que todavía hoy no encuentran explicación. Y quiero dejar algo en claro desde el principio. No me presento como una científica ni una investigadora profesional del fenómeno ovni ni nada parecido. Simplemente soy una persona curiosa, una investigadora de relatos, alguien que siente la necesidad de mirar hacia arriba y preguntarse qué hay más allá de lo que entendemos. En este espacio no buscamos verdades absolutas, sino relatos, huellas, testimonios y preguntas. Así que, si alguna vez levantaste la vista al cielo nocturno y pensaste que no estabas solo, este episodio es para vos. Para empezar, viajemos en el tiempo a la década de 1960. El mundo vivía la carrera espacial. Los Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por conquistar el espacio y la imaginación colectiva estaba llena de astronautas, satélites y, por supuesto, platillos voladores. En Argentina, la actividad ufológica de esta época no se limitó a un solo lugar. En el año 1962, un fotógrafo de Bahía Blanca llamado Miguel Tomé capturó una imagen de un ovni del tamaño de una pelota de fútbol, que apareció en la portada de un diario local al día siguiente. En esa misma ciudad, entre el 21 y 23 de mayo del año 1962, se registraron avistamientos en la base naval de Puerto Belgrano. Otro caso notable en Bahía Blanca ocurrió en el 1965, cuando testigos como el fotógrafo Hugo Taboada describieron una luz rojiza que avanzaba por el cielo, de la cual se desprendió un objeto más pequeño que se detuvo a baja altura antes de regresar a la nave principal y desaparecer. Todos estos testigos reportaron efectos físicos, como una influencia hipnótica que anulaba sus impulsos y que requirió un gran esfuerzo para salir del trance. Ese mismo año, en 1965, el 1 de diciembre, en el Observatorio Adara de San Miguel, científicos fotografiaron objetos con forma de disco volando frente a la Luna. Es un fenómeno que aún genera debate sobre si fue una falla en el revelado del film o algo más. El fenómeno no solo se reportó en ciudades. El 23 de agosto de 1965, mismo año que venimos hablando, en la provincia de Misiones, Casimiro Zuc, que era un soltero de 27 años en ese momento, pedaleaba de noche cuando vio un objeto luminoso a 3.500 metros de altura, que se encendía y apagaba. El objeto descendió y, para su sorpresa, una escotilla se abrió y salió una persona con un traje similar al de un aviador, que despedía destellos. Años más tarde, el día 2 de noviembre de 1972, un piloto de la Gendarmería Nacional llamado Héctor Flores, en un vuelo de instrucción, se encontró de frente con un objeto esférico y rojizo. El objeto se movía a una velocidad superior a la de un avión y llegaron a acercarse a tan solo 200 metros. Había testigos dentro de la cabina del avión de Gendarmería Nacional que describieron los movimientos que hizo el objeto para seguir a la aeronave. Imaginen ser una de esas personas en los años 60 o 70, sin internet, sin celulares, solamente con la radio y los diarios para poder intentar entender qué era lo que vieron. ¿Cómo hubieran interpretado esas luces ustedes? Simplemente fascinante y sin explicación alguna, por lo menos una explicación coherente que pudieran haberle dado en ese momento. Los años siguientes, en los años 70 y 80, fueron especialmente intensos para lo que es la ufología argentina.
pero para que lo podamos entender tenemos que volver brevemente a 1963, a un caso que por su solidez resuena hasta el día de hoy. Este caso es el caso Trancas, en Tucumán. El 21 de octubre de 1963, la familia Moreno fue testigo de un evento de 45 minutos en su finca. Vieron un objeto suspendido cerca de un portón que emitía una luz similar a la de un lanzallamas, pero sin calor. Además observaron 5 objetos más que parecían estar interconectados, con siluetas humanoides moviéndose entre ellos. Este incidente no se basó solamente en testimonios, dejó evidencia física, incluyendo círculos de pasto quemado y unas pelotitas como de titanio, que luego fueron analizadas y arrojaron resultados de carbonato de calcio y potasio. La magnitud de este caso es tal que se afirma que inspiró escenas de la película de Steven Spielberg llamada Encuentros cercanos del tercer tipo. Y acá un pequeño adelanto. En el caso de que no sepan qué significaría un encuentro cercano del tercer tipo, hay como 5 o 7 tipos de encuentros cercanos, que encuentros cercanos es lo que se refiere a encuentros con objetos voladores no identificados, del cual más adelante vamos a estar haciendo un capítulo más detallado sobre el tema, explicando cada uno de estos tipos y qué significa. Seguimos. ¿Ya? Volviendo a este tema, en las décadas que le seguían, ya en comunidades rurales se volvieron más habituales los relatos de luces que sobrevolaban los campos. Es más, hoy en día, si vos vas a zonas rurales de Argentina que no están muy pobladas, hay 1.000.000 de relatos de gente que dice haber visto cosas muy raras. Uno de los casos más emblemáticos fue el famoso caso de la huella del pajarillo, en Capilla del Monte, Córdoba, en 1986. Al día siguiente del avistamiento, una huella circular de 100 metros de diámetro con pasto quemado apareció en la ladera del cerro, un fenómeno que se popularizó como la huella del ovni. El entonces intendente de Capilla del Monte, llamado Diego Cés, confirmó oficialmente que una nave ovni había descendido en el lugar. Otro caso, que también es un caso destacado, ocurrió el día 28 de febrero de 1975 en la ciudad de Miramar, en la costa de la provincia de Buenos Aires, donde una serie de avistamientos de ovnis desató una fiebre de eventos paranormales, o por lo menos así lo llamaban en la época. El principal testigo fue Juan Andrés Gregorini, que vio una nave grande como un colectivo, que flotaba a baja altura sobre un arroyo envuelta en una especie de vapor. Después de quedarse paralizado por el susto que esto le había generado, el objeto despegó a una velocidad increíble y aterrizó en un campo cercano, dejando huellas circulares de hasta 15 metros de diámetro con el crecimiento desproporcionado de hongos. En esa época los medios de comunicación también jugaron un papel clave en todo esto. Había programas de radios nocturnos y revistas especializadas con figuras como el reconocido ufólogo Fabio Serpa, que abrieron espacios para estos relatos. Los ovnis dejaron de ser un tabú y se convirtieron en un tema de conversación popular. ¿Y cuál era la explicación de todo esto? Algunos decían que eran naves extraterrestres, otros hablaban de proyectos militares secretos, y siempre estaba la posibilidad más simple, que fueran fenómenos atmosféricos que todavía no entendíamos en ese entonces. Pero como siempre, el misterio crecía cada vez más. Y ahora llegamos al caso que quizás sea el más famoso de la historia argentina: el avistamiento de Bariloche en 1995. El 31 de julio de 1995, el vuelo 674 de Aerolíneas Argentinas, comandado por el piloto Jorge Polanco, se preparaba para aterrizar en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. De repente, apareció un objeto con luces potentes y cambiantes de colores azul, rojo y ámbar. Lo desconcertante fue que esa luz no estaba sola. Acompañó al avión durante 17 minutos, realizando maniobras inusuales como por ejemplo detenerse en el medio del aire y acelerar de forma abrupta, desafiando todas las leyes físicas conocidas. El piloto, la tripulación
y los pasajeros, incluido el empresario local Leonardo Mascarciano, fueron testigos directos de esto. Pero no solamente ellos. La torre de control, el personal de servicio meteorológico y de pista, e incluso un avión de Gendarmería Nacional que se encontraba en la zona, confirmaron el avistamiento. Durante el evento, las luces del aeropuerto se apagaron y la grabación de la torre de control se interrumpió por 4 minutos. El piloto Jorge Polanco describió el objeto como un plato sopero invertido, con luces que pulsaban como el latido de un corazón. El caso salió en todos los diarios, no solamente en Argentina, sino también en medios internacionales. Y a principios de este mes, gracias a la campaña de organizaciones civiles como Sephora, los documentos que narran el fenómeno fueron desclasificados por el Ministerio de Defensa, revelando detalles que lo solidifican como uno de los encuentros aeronáuticos más importantes a nivel mundial. Y si cerramos los ojos por un segundo e imaginamos estar en ese avión viendo como una luz brillante se acerca y acompaña el vuelo, ¿qué sentirían? ¿Miedo? ¿Fascinación? ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Era realmente una experiencia que me volaría realmente la cabeza y que estoy segura que a más de uno de los que está escuchando le encantaría vivir, como a mí. Yo, cambiando un poco de milenio, en la década de los 2000 las noticias de avistamientos claramente no pararon. Con la llegada de internet y las redes sociales, estas historias comenzaron a difundirse más rápido que nunca antes. Ahora no hacía falta esperar a que lo publicara un diario o lo digan en la radio. Cualquier persona podía subir fotos o videos en tiempo real. Este auge llevó a la Fuerza Aérea Argentina a tomar medidas institucionales. En el año 2011 se creó la Comisión de Estudio de Fenómenos Aeroespaciales, CEFAE por sus siglas, que años más tarde se reestructuró para convertirse en el Centro de Identificación Aeroespacial, CIAE por sus siglas. El trabajo del CIAE es fundamental en este debate. Como tarea secundaria, analizan las denuncias ciudadanas de avistamientos para ofrecer una respuesta metódicamente fundamentada. Su método se basa en la navaja de Occam o principio de simplicidad. En igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. De esta manera, muchos ovnis que llegan a su mesa de análisis terminan siendo identificados como fenómenos conocidos, como pueden ser satélites de Starlink, drones, globos de helio, de pirotecnia e incluso insectos que crean una especie de ilusión óptica. De hecho, los informes anuales del CIAE demuestran esta tendencia. La mayoría de los casos que cumplen con los requisitos de evidencia son resueltos como objetos voladores identificados. Según informes entre el año 2015 y 2024, las causas más comunes de los avistamientos analizados por este organismo terminaron siendo aves, reflejos de lente o destellos o también distorsiones, estrellas, planetas, la luna, globos, aviones, satélites, nubes lenticulares, lamparitas, cometas, entre muchas otras cosas. Ahora ya sí, volviendo un poco más a los objetos no identificados, los avistamientos de ovnis en nuestro país, Argentina, no solamente alimentaron titulares, también inspiraron películas, documentales y hasta congresos de ufología. Las teorías que circulan son muchas. Naves extraterrestres que nos visitan y estudian, proyectos militares secretos, fenómenos atmosféricos poco comunes o explicaciones psicológicas también. La teoría de los proyectos militares secretos encontró un terreno fértil en Argentina durante las décadas de 1970 y 1980, en un contexto de dictadura cívico-militar y alta desconfianza hacia el gobierno que actuaba en secreto. La idea de que el gobierno operaba con tecnología avanzada era una explicación plausible para muchos. Sea cual sea la verdad, lo que nadie puede negar es el impacto cultural que esto tiene. El fenómeno ha sido parte del tejido social argentino, inmortalizado por figuras como Fabio Serpa, Benjamín Solari Parravicini. No podemos no nombrar esos dos nombres cuando hablamos de estos fenómenos. Y también por producciones como los documentales La Búsqueda, que recorre la costa bonaerense en busca de avistamientos
y Al centro de la Tierra sobre la pasión por la ufología en el norte argentino. Yo personalmente me pregunto, ¿qué significa que un organismo oficial como la CIAE, con toda su tecnología, haya logrado identificar la mayoría de los casos de los últimos años, pero que casos como el de Bariloche y Trancas sigan siendo objetos de estudio que desafían una explicación oficial simple y que satisfaga a todos? El fenómeno OVNI parece ser en su mayoría una interpretación honesta pero errónea de objetos ordinarios. Sin embargo, el puñado de casos que resisten esta categorización, como por ejemplo el avistamiento de Bariloche, con sus múltiples testigos de alta credibilidad y las huellas físicas del caso Trancas, nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos y el análisis científico, todavía hay misterios que escapan a nuestro control. Me gusta pensar que lo importante de estas historias no es tanto comprobar si eran naves extraterrestres o no, sino mantener viva la curiosidad. Y cada relato es una invitación a mirar al cielo, a hacernos preguntas, a entender que hay secretos que la ciencia aún no ha logrado desentrañar. Y tal vez en esa búsqueda encontremos no solo respuestas sobre el universo, sino también sobre nosotros mismos. Hasta acá llegamos con este episodio de Relatos de lo Inexplicable. Espero que hayan disfrutado este viaje por los avistamientos ovnis en Argentina, desde los primeros registros en Bahía Blanca, pasando por la solidez de Trancas y el misterio de Bariloche, hasta la mirada oficial de los casos recientes. Si alguna vez vieron algo extraño en el cielo, me encantaría que me lo cuenten en los comentarios o en redes sociales. Quizás su historia sea parte de un próximo episodio. Gracias por acompañarme una vez más en este recorrido hacia lo desconocido. Nos escuchamos muy pronto y mientras tanto, no dejen de mirar hacia arriba.